Buenas noches, Lucho. Muchas gracias por el pase, como siempre. Buenas noches y en verdad, bienvenidos todos a nuestro diálogo abierto. Hoy cerramos la semana, un programa interesante. Vamos a tratar de explicar dos situaciones curiosas, pero además medias complicadas para el común, si es que no conoce de derecho. No vamos a tratar de volvernos abogados, pero sí entender la relevancia de estos casos. Así que hemos invitado en el primer bloque a la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez, para hablar de la situación del señor Michael Urtecho, que evidentemente parece que finalmente ha sido condenado después de 22 largos años por unos casos similares a los que hoy día estamos viendo de manera más abierta, el asunto de la extracción de dinero o los mochasueldos a sus colaboradores. Y también la situación del señor Vladimir Cerrón. Finalmente, ¿va a poder o no va a poder asumir cargos de función pública? Vamos a hablar de eso. Y para cerrar, algo de Bukele, el plan Bukele que se ha vuelto tan popular en el Perú. Después vamos a hablar de otra situación curiosa, qué está pasando entre el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, y otro organismo importante que se llama Junta Nacional de Justicia, que se encarga de establecer quiénes son fiscales y jueces. Ahí hay una suerte de disputa competencial y para eso vamos a hablar con el abogado de la fiscal de la Nación, el señor Aníbal Quiroga, quien también va a estar con nosotros en el segundo bloque. Y finalmente, para cerrar el día, vamos a hablar de cine. Huillac Pirca es esta película tan interesante hecha en quechua con actores peruanos que hablan este idioma tan importante para el Perú con tantos quechua hablantes, más de 4 millones en el Perú. No se vayan porque vamos a ver cuál es el impacto que está teniendo últimamente. Y para empezar, vamos a ir a nuestras notas, los tweets a modo de tweet, las noticias con las que debería cerrar el día. La primera es que la presidenta Dina Boluarte justamente ya no solamente está hablando del tema de Bukele, sino que hoy día, en medio de todas los análisis y eventualmente iniciativas para mejorar el Sistema Nacional de Pensiones, ha definido que se le va a hacer un aumento a las personas que reciben pensión bajo el sistema de la ONP, ¿no? En el caso de la pesca, sobre todo, hay un aumento importante, relevante, que obviamente celebramos. Pero no nos quedemos solamente en el arbolito, hay que ver cómo se va a configurar todo ese bosque que es el sistema de pensiones nacional. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, el Ministerio de Salud ha dicho algo que es importante. No nos olvidemos que el COVID-19 no es que haya desaparecido de la faz de la Tierra. Al revés, al ser un virus está vivo y obviamente está mutando. Y ya hay noticias de que esta nueva variante, que se llama más conocida como Eris, ya está con una fuerte presencia en los Estados Unidos, se está moviendo a través de los turistas que llegan al Perú. Probablemente va a llegar rápido porque ya está en Ecuador. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tomar las consideraciones del caso, vacunarse. Acuérdense que todavía necesitamos vacunas que puedan contrarrestar estas nuevas variantes y si tenemos adultos mayores en la casa, con más razón. Así que esos adultos mayores en la casa, a vacunarse. La siguiente. Gracias. Ahí está. Los incendios forestales que hemos visto se van a agravar con la presencia del fenómeno del Niño, eso ha indicado el Ministerio del Ambiente, por lo tanto hay que tomar las medidas del caso seguramente para evitarlas. Estas que hemos visto en agosto van a ser peores cuando llegue el fenómeno del Niño. Y la última. Sí, pues esto ha ido en escalada. Ustedes recordarán el famoso beso que le da el presidente de la Federación Nacional de Fútbol en España a esta jugadora. Bueno, primero parecía que era consentido, después no. Hoy día las 23 campeonas de este equipo han dicho que si no dimite el presidente, ellas se van a ir. Así está la situación, contra las cuerdas. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Vamos a empezar entonces con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Buenas noches, Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches. Y hay 2 o 3 temas que queremos tratar de entender particularmente. Bueno, el caso de Michael Urtecho, a quien además tú has conocido porque han sido colegas. Claro. Lamentablemente, después de 22 años, qué bárbaro, 22 años, finalmente se le da esta medida... 22 años de prisión después de 12, ¿no? Entonces, ¿el precedente, la situación del puede generar un precedente para los nuevos casos que estamos viendo? Sí, yo creo que sí, ¿no? El caso fue dramático, ¿no? Primero, por lo que él representaba.
en términos de haber obtenido un curul, poder llevar la voz de personas que tienen habilidades diferentes o alguna discapacidad, y hacer que se escuchara a un sector de la población que normalmente está invisibilizado en sus demandas, en sus necesidades y cuyas capacidades no necesariamente son explotadas en el mejor de los sentidos en el país para que puedan desarrollar cualquier función, la que quieran, ¿no? Porque no tenemos accesos, porque no tenemos rampas, y él representaba todo eso, ¿no? Era muy simbólico. Entonces, también una vez que se pusieron en evidencia los hechos, representó lo otro, y es que la naturaleza humana es la naturaleza humana, y la política saca lo mejor y también lo peor de la gente, ¿no? Sí. Así que fue para mí muy triste, la verdad. No festejo la desgracia de nadie, pero siempre festejo la justicia. Y aunque los años pueden parecer, digamos, excesivos, 22 años de sentencia es muy fuerte, el tiempo del proceso ha sido bastante rápido para la media nacional. Los procesos, bueno, los de masacres, ya ni hablar, están fuera de término. Callara y Ajomarca encontraron justicia 35 y 38 años después. Todavía hay casos pendientes como Cabitos. Pero yo creo que el caso de él tiene, fuera de los plazos, con un sistema penal como el nuestro, que a veces es exagerado para algunas cosas y para otros es muy blando, es el mensaje para los congresistas hoy. Así es. ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Decirles que a pesar de que el tiempo transcurre, Primero que la justicia tarde va a tarda, llegar. pero llega. Ajá. Es verdad que la justicia que tarda no es justicia. Yo creo que es justicia, pero es justicia tardía. El problema de la justicia tardía, como en otros países, ahora hablaremos de Bukele, que me parece un ejemplo importante, o de Maduro, de Chávez, o de cualquier actuación autoritaria que termine en dictatorial, es que en el interín, en el proceso en el que se investiga, se procesa y se sanciona un caso, hay un daño muy grande que paga la sociedad. Y cuando se trata de la política y cuando se trata de la democracia, además hay un daño a la moral pública, ¿no? Este sentimiento que tenemos todos, que en el Congreso se hace lo que quieren, que no hay capacidad de sanción. Se ha descubierto recientemente, se ha puesto en evidencia al presidente del Congreso recibiendo una coima cuando trabajaba en un medio para poder, digamos, hacer publicidad. La compra de una entrevista, eso es absolutamente inmoral, ¿no? Ya si hasta ayer no era suficiente todo lo que se tenía, si los chats de su personal pagando publicidad o trolls no eran suficientes, yo creo que esto ya raya, si no hacen algo inmediato, lo que hace ya es rayar en una inmoralidad colectiva, ¿no? Yo creo que las buenas personas dentro del Congreso que las hay tendrían que hacer escuchar su voz, ¿no? Claro, y lo más lamentable es que con el caso del señor Urtecho queda claro que estaba normalizado este asunto. Está ¿no? normalizado. Está normalizado y es lamentable porque lo bueno es que ahora por la internet, los medios de comunicación, ya estamos justamente denunciando porque imagínate, después de tanto tiempo que venga una sentencia por una situación que ahora la estamos viendo florecer pues como si fuese todos los días, ¿no? ¿no? O sea, todas las cosas que se han hecho en este Congreso en los últimos meses, salvando por supuesto a la gente buena que haya de todos los partidos, cuya única crítica, que si quiero ser pública, es que no basta ser, también hay que parecer, y para eso hay que ser capaz de denunciar con voz fuerte y clara. Pero el mochasueldos, ya está, le hemos puesto nombre, ¿no? Antes no se le decía mochasueldos con la claridad que ahora, pero ahora es tan obvio el que presionen a una persona que trabaja para ti, que necesite ese trabajo para que ponga plata, para que mejore tu imagen, también revela una conducta delictiva, pero también inmoral, ¿no? Entonces, siento que es emblemático, es ejemplar, y que también es un disuasivo para los congresistas que hoy están pensando que esto van a salir bien librados, ¿no? Que van a salir bien librados o que no va a pasar nada. Va a pasar, se va a demorar 10 años, 15 años. Mira Toledo, ¿no? Sí. Toledo se sintió, ya nadie habla de él, pero cuando a él lo detienen la primera vez, yo recuerdo que aquí en un programa, después de haber evaluado la media del tiempo que se demoraba en extraditarse, dijo, esto no va a ser antes de 4 años. La pandemia jugó a su favor y finalmente la gente dice, hemos esperado 6 años, sí, pero va a terminar sus días donde tiene que estar alguien que comete delitos. Es el caso del señor Urtecho. Ahora, al margen de que se le quite la libertad, también está el tema de que ya no va a volver a tener ningún cargo funcional, ¿no es cierto? Por la inhabilitación que ha venido acompañada de la sentencia. Y me parece correcto, ¿no? Porque tú no puedes reciclarte. O sea, en derecho hay que ponderar bienes, bienes jurídicos.
Y cuando tú tienes que sacrificar uno, porque no hay otra manera de proteger otro, en algunas circunstancias se aplica. Por ejemplo, si hay una persona que se ha accidentado y tú tienes que romper su patrimonio, o sea, meterte en el carro y destruir el carro para salvarle la vida, Claro, no queda otra. Exactamente, es igual. Tú no puedes permitir que ingrese al sector público alguien que ha sido separado del sector público por temas de corrupción o por haber cometido algún delito, ¿no? Entonces, Claro. eso está bien, debe hacerse para él, para los terroristas que pretenden regresar a enseñar a un colegio, para alguien que fue sentenciado por violación, para volver a aproximarse, por ejemplo, a niños. Claro, o por casos de corrupción. El caso, por ejemplo, del señor Cerrón, ahí ¿cómo debemos entender la situación? Porque él fue condenado justamente a 4 años de prisión y obviamente también en la inhabilitación. Él presenta un recurso de casación y ahí ¿qué ha pasado? Porque hoy día algunos medios han informado que estaría otra vez habilitado para tener función pública, pero esto no es tan simple. Porque parece que de todas maneras hay una de las... O sea, tiene que acabar todo el proceso constitucional y la revisión para que finalmente también se resuelva el tema de la inhabilitación. No solamente eso, también hay otros procesos en curso. A ver, mira, en principio hay que respetar al sistema de justicia. No puede ser crítica a la norma, pero tiene que respetar el proceso. Así es. O una crítica a una decisión de la que se trate. A mí no, digamos, no me entristece que una persona encuentre su libertad en proceso. No me alegra ni la desgracia de él ni la de nadie, pero en el caso particular del señor Cerrón, lo he investigado en el marco de la investigación Belaúnde del Ocio. Ya. Entonces, no sé si por el caso que hoy se está llevando a cabo, que es público, porque no conozco los detalles del expediente, confío en que el Poder Judicial hará las cosas con honestidad y que si en algún eslabón no hay honestidad, el siguiente lo corregirá y que en el interín no vamos a tener un candidato a la presidencia que pueda estar vinculado con hechos tan graves de corrupción. Pero en el caso particular de la construcción de un puente, cuando él era gobernador regional, en el marco de las investigaciones de Antalsis, que era una empresa española que estuvo vinculada a la señora Nadine Heredia, de hecho hay investigaciones en curso hoy contra ella, contra el gobernador del Cusco, con Acurio, y contra el gobernador de Junín, en ese momento Cerrón, en el que directamente Martín Belaúnde del Ocio gestionó o permitió la contratación de Antalsis para la construcción de un puente, que yo espero que ya se haya concluido, la verdad no he seguido hasta hoy, pero en ese momento era solo una mesa en la mitad del río, no había conexión, que es un poco lo que está pasando lamentablemente con un puente en Loreto, que está súper bien, pero que necesitas hacer la conexión. En este caso ni siquiera llegaba a conectar la tierra con el río, era el puente en la mitad de la nada y no podías ni subir ni bajar. Y eso tenía no solo la intervención de Antalsis, sino la participación de Martín Belaúnde del Ocio, obviamente la participación del gobernador regional. Yo me entrevisté con él en su momento y yo, en ese caso, nuestra comisión investigadora, porque no estaba solamente yo, concluyó que sí había que abrir un proceso penal porque habían indicios suficientes para determinar su responsabilidad. Así que esperemos que la justicia haga su trabajo, que lo haga rápido y que no terminemos teniendo un candidato que sea sentenciado ya en el ejercicio del cargo, ¿no? Exactamente. Ya que hablas del Congreso y de estas situaciones en donde hay congresistas que finalmente pueden ser perseguidos por la ley, como el caso de Urtecho, también puede haber la posibilidad que en el Congreso los terminen de blindar y de alguna manera no puedan ser investigados después. Para mí la situación más grave en el tema de los blindajes del Congreso no son solamente las de la Comisión de Ética, porque eso lo que hace es dañar moral pública y blindar temporalmente a un congresista. Siempre queda el trabajo del Ministerio Público. Sí. Lo que a mí me preocupa es cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales te blinda. Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales te abre un proceso con la protección que te da la Constitución por ser congresista o ministro de Estado, y finalmente terminan archivando el caso y la investigación se ha llevado con pulcritud, o sea, es decir, no hay pruebas nuevas, eso sí es un blindaje que garantiza impunidad, porque ya después el Ministerio Público, no puede hacer. Si no encuentra prueba nueva, no puede investigar. Entonces, un acuerdo político, que finalmente es lo que es, una decisión de esta naturaleza, que termina blindando y generando impunidad, es dañino para nuestra sociedad. Y entonces hay que seguir muy de cerca los procesos de acusaciones constitucionales para que no terminen siendo blindajes permanentes para actos de corrupción. Claro, y ahí, como bien dices, ya no hay forma. Porque no, ya no hay nada que hacer. No puede hacer nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. El caso Chejade. Así es. Vuelvo a hablar de casos que conozco, porque no me gusta generalizar, ¿no? Por el mismo delito, por los mismos hechos, por los mismos actos, cumplió condena a su hermano. Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
esa investigación sí fue personal, la hice yo como miembro de la subcomisión, en la que encontramos responsabilidad, se terminó blindando en la comisión permanente por acuerdos políticos. Y a mí eso me parece, no es nada personal, pero me parece nefasto para el país, porque hoy nadie lo recuerda y hay hechos documentados que hoy no sirven para una investigación fiscal, porque el archivar la investigación en acusaciones constitucionales lo blindó. Y eso, más allá de las personas y de los nombres con las cuyas realidades me puedo solidarizar, y de hecho yo trabajo mucho en cárceles y he visitado muchos exgobernadores regionales y los he ayudado en el marco de la solidaridad, pero la piedad es una cosa y la justicia es otra. Exactamente. Bueno, y de estos casos que son puntuales entre congresistas y el Ministerio Público, vamos al tema de la seguridad, el asunto de Bukele. Vamos al Ejecutivo. A ver, ¿cómo ves esta situación? Bueno, ya todo el mundo ha quedado, creo, más o menos convencido de que no es tan fácil aplicar esto, y es más, han dicho que acá tenemos que hacer nuestro propio plan. Pero de todas maneras ha levantado algunos asuntos interesantes, como creo yo lo más relevante es el asunto del control territorial, o qué medidas se pueden tomar para eventualmente disminuir esto, ¿no? Yo te agradezco la pregunta, porque eso me permite reconocer un trabajo que se está intentando hacer desde CONASEC. ¿Ya? Y cuestionar severamente en un canal estatal, lo que habla bien en realidad de la libertad de expresión, la actuación del gobierno central, de la Presidenta de la República, del Ministro de Defensa, por lo pronto. Una corrección en la Presidenta Boluarte, pero no existe la voluntad política en los hechos que nos ayude a garantizar seguridad en nuestro país. El representante técnico del CONASEC, que es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, el órgano que diseña la seguridad ciudadana en el país, pueden entrar a la web y buscar cuáles son los últimos comunicados. El nuevo asumió funciones en diciembre del año pasado. ¿Ya? Tiene una formación personal en la policía y una carrera importante, hay que reconocerlo, y se ha enfocado en dos cosas. Una, en todo lo que es serenazgo, e implementar la ley para uniformizar no solamente la conducta, sino también la formación, entrenamiento, para hacer un serenazgo más profesional que camine a un patrullaje integrado. Eso está muy bien, pero además se acaba de publicar, si no me equivoco, en agosto, un nuevo cronograma para que CONASEC tiene caminos regionales, o sea, tiene lo mismo, pero a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. CODISEC es el más chiquitito. Y entonces CODISEC es la Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana. La lideran los alcaldes y conforman esa comisión todos los que tienen alguna cosa que ver con seguridad ciudadana. La población es lo más próximo al ciudadano. Entonces te permite estudiar la realidad local. Y la realidad local es súper importante porque tiene que ver con cuántos policías hay, tiene que ver con qué tipo de problemas hay, con qué tipo de delitos hay, si es hurto, si hay avijeos, si es violencia sexual. Te permite hacer políticas sectoriales para ver por qué en este lugar, por ejemplo en Loreto o en Puno, hay más trata de personas que en otros y terminan siendo rutas de trata. Y él ha dado un nuevo cronograma que termina ahora, agosto, septiembre, octubre, para diseñar el plan nacional. Entonces es una vergüenza que hay una persona trabajando en serio en CONASEC, levantando información a nivel distrital con un cronograma preciso para que sobre la base de esa información se diseñe un plan nacional y que en paralelo tú tengas al presidente del Consejo de Ministros diciendo vamos a implementar el plan Bukele. Oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Que tienes que saltar del plan nacional que se está trabajando. Claro, eventualmente aquí lo que queda claro es que tenemos que mirar, como decía al comienzo, el bosque y no el arbolito, ¿no? Incluso el establecimiento de un plan como el de Bukele es una rama de un árbol, hay que ver todo el panorama. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, hay que hacer un plan nacional. Pero, ¿qué elementos hay que primero mejorar? Hay que descartar a Bukele. ¿Y por qué? Porque Bukele, todos los planes nacionales tienen detrás una lógica. Claro. Una lógica que tiene que ver con a dónde vas y de dónde vienes. Es decir, con tu realidad, que la nuestra es completamente distinta a la de El Salvador. Primero, la presencia de los maras es una cosa completamente distinta a la nuestra. Nuestra realidad es distinta en Lima, dentro de Lima es distinta a nivel distrital, tiene problemáticas diferentes, pero además de eso, tiene principios rectores y tiene enfoques. Enfoque de género, enfoque territorial. Todo el mundo habla del enfoque territorial de Bukele, pero nadie habla de la lógica que hay detrás del plan, que es una lógica represiva. Una lógica represiva tiene que ver con un régimen como él, autoritario, que va a devenir en dictatorial de todas maneras. Y para eso tú tienes que garantizar impunidad. Por eso es que Bukele
ha dado una ley con su mayoría legislativa y se ha bajado, o sea, ha cesado al 30% de su poder judicial. Ah, mira. ¿Quiénes? A partir de 60 años. ¿Quiénes son esos? Los mejores, porque en El Salvador, igual que en Guatemala, funcionó ONUSAL. En Guatemala era la CICIG, que son comisiones internacionales para mejorar los sistemas de justicia. Entonces, todos estos que hoy tenían 60 años en El Salvador eran los que habían pasado toda la purga y los sacó a todos, pues. ¿Quién va a reemplazar ese 30% de jueces? Él. ¿Para qué? Para que acompañando la publicidad que tiene, que está bien, es muy buena seguramente, se llama El Dictador Más Cool, o sea, se burla de la ley. Claro. Eso no hay que imitarlo. Y tampoco, y para ir cerrando, Marisol, tampoco esta situación en donde justamente a favor de tener más seguridad se puedan ver en riesgo los derechos civiles, ¿no? Que es lo que también aquí hemos empezado a pensar como una cosa que se debe normalizar y está mal. Y además tienes discursos absurdos de gente que te dice los derechos humanos, que defendieron terroristas. Eso es mentira. ¿Quién defiende terroristas? Los terroristas tienen que estar en la cárcel, pero los delincuentes son ellos, no nosotros. Para meterlos a la cárcel no podemos usar sus armas, hay que usar la ley, el imperio de la ley. Y eso hay que decirlo con claridad. Lo que hay que hacer es garantizar derechos. Las leyes sobre crimen organizado son durísimas. De hecho, tienen una lógica de derecho penal del enemigo. O sea, como país aceptamos, cuando se dio la ley contra el crimen organizado, que no teníamos capacidad como Estado para enfrentarlo y hemos bajado mucho las garantías ciudadanas al mínimo, pero no puedes bajarlas más, porque si las bajas más, lo que terminas es generando arbitrariedad. Y hay arbitrariedad en el abuso de la prisión preventiva. Sí. La ley no está mal, pero que se use la prisión preventiva para reemplazar la capacidad del Ministerio Público de hacer las investigaciones oportunamente no es aceptable. Y termino nuevamente con la presidenta Boluarte. Ella es parte no solamente de CONASEC, que debiera presidirla formalmente en las reuniones, no he visto una sola comunicación de cuándo se han reunido, también es parte, a través del Ministerio de Justicia, del órgano que coordina todo el sistema de justicia. Si de verdad quieren corregir las cosas, el presidente del Poder Judicial, reúnanse y vean si es un tema de presupuesto, si es un tema de capacidad, si es un tema de gente. Pero no engañemos a la gente desesperada por la situación de inseguridad ciudadana en las calles. Está muy bien eso, hay que ver el bosque, como decía, absolutamente, el arbolito. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a ti. Y bueno, ojalá que podamos seguir hablando de estos temas en otra ocasión. Y después del corte, con todos ustedes, vamos a seguir hablando de temas legales, pero desde otra óptica. ¿Qué está pasando entre la Junta Nacional de Justicia, como hemos mencionado, esta entidad interesante, importante, que es la que se encarga justamente de nombrar o destituir a los fiscales, y justamente la Fiscalía? Vamos a hablar con el abogado de la Fiscal de la Nación, el doctor Aníbal Quiroga, así que no se vayan para que entienda mejor esta situación. Esto es Diálogo Abierto. Ahora sí vamos a hablar con el constitucionalista Aníbal Quiroga, pero además es abogado defensor de la Fiscal de la Nación. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y se han producido una serie de situaciones que queremos entender bien en el ámbito de la defensa que está haciendo usted a favor de la Fiscal de la Nación. Se han presentado dos instrumentos justamente para su defensa. ¿Cuáles son estos? Sí. Lo primero que habría que decir es que existe en el sistema constitucional una Junta Nacional de Justicia encargada de nombrar jueces, fiscales del Ministerio Público, del Poder Judicial, de sancionarlos y destituirlos eventualmente, ¿no? Entonces, en junio del año pasado, esta Junta encontró mucho mérito en la doctora Benavides y la nombró con una resolución muy enjundiosa. En julio del año pasado, ella fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos como Fiscal de la Nación. De julio del año pasado a ahora, tiene más de 32 denuncias recibidas por la Junta Nacional de Justicia, las cuales algunas no han sido estimadas, 4 o 5 me parece, algunas están en trámite y otras están con pedido de investigación preliminar con el riesgo de que sea suspendida o eventualmente destituida del cargo. ¿Ya? Entonces, lo primero que habría que decir es que nunca en la historia de la Junta, antes, en tan poco tiempo, un fiscal de la Nación ha recibido tantas denuncias.
Lo segundo, a mí en lo personal, me parece que lo que ha hecho ella en el curso de este año no amerita una situación un riesgo de esa naturaleza. Ya. Lo tercero es que creo que la Junta ha excedido sus facultades y que en todo caso, como ella misma dice, en el sistema no hay islas de control, ella también está sujeta al control, en este caso, del Tribunal Constitucional. Entonces el Ministerio Público como institución constitucional ha presentado una demanda al tribunal diciéndole, oye, por favor, dirime las competencias del Ministerio Público y de la Junta de Justicia en los temas disciplinarios. ¿A qué corresponde y qué no corresponde? ¿Qué es gestión y qué no es gestión? Ya. La Junta ha respondido de muy mala manera. Un comunicado primero y a través de su portavoz ha dicho que se está buscando impunidad. Cuando uno dice que está buscando impunidad es porque presupone que la persona cometió una falta, un delito. Está adelantando opinión, pero comparan el año 2022 con el año 2018. Creo que ahí no hay punto de comparación y creo que esa comparación, además de odiosa, es agraviante a la fiscal de la Nación. Y luego de esto, ¿no es cierto?, el propio señor Vázquez, que hace vocero, adelanta opinión. A él le parece que la demanda no tiene fundamento y que la fiscal tiene responsabilidad y tal. Y también la señora Inés Tello. Y en el caso de la señora Inés Tello, hay una situación complicada desde el punto de vista jurídico. Y he dicho yo que ella es una persona honorable, le tengo mucho respeto, la he conocido desde cuando era juez, pero la ley que ellos están llamados a cumplir, que dicen que van a cumplir, y que tienen que darle el ejemplo a los jueces y fiscales de cumplir con la ley, porque ellos son jueces de jueces, señala que para ser miembro de la Junta hay que tener más de 45 años y menos de 75. Y la señora Tello tiene más de 75 años. Entonces tendría que estar ya fuera de la Junta y ya, digamos, está ejerciendo su cargo de manera incorrecta, de manera no jurídica, por no decir ilegal. Y eso es lo que se sostiene en el amparo. Entonces, el Ministerio como Ministerio ha presentado una demanda competencial facultado por la Constitución y ella, la doctora Benavides, ha presentado una demanda de amparo para proteger sus derechos fundamentales porque una regla básica del debido proceso es enfrentarse a un tribunal imparcial, autónomo y conformado por la ley idónea. La ley prevista de antemano al proceso. Y en este caso la ley dice no más de 75 años. De nuestro punto de vista, de mi punto de vista jurídico, hay una persona que está ejerciendo el cargo de manera impropia. ¿Qué ha hecho la Junta? Se ha dado a sí mismo una interpretación. Ya. Ha dicho, claro, la ley dice 75 años, ya, pero son 75 años para ingresar, pero no para mantenerse en el cargo. Y ha extendido el ámbito de la norma, impropiamente, con un informe de servir que se ha autodado y con un amicus curiae de la Universidad Católica, en donde lo que le dicen es más o menos lo mismo que repiten ella y lo que repiten la gente que está a favor de ella. Y es que no puede haber discriminación por edad. A una persona mayor no se le puede discriminar por edad. Entonces, cuando los diplomáticos se van a los 70 años, los militares se van cuando cumplen el régimen de edad, los funcionarios públicos se les está discriminando por edad. Entonces, esa tesis es tan absurda jurídicamente que yo podría decir al revés. Yo tengo 33 años, quiero postular a la presidencia de la República. No, usted no puede que tenga 35. Pues. No, me está discriminando por ser joven. Además, si yo salgo elegido, cumpliré los 35 años estando en el cargo. Así que ya hemos cumplido con la ley. Y es un tema absurdo. Entonces, eso hace que la legitimidad de la Junta esté tocada y la imparcialidad frente a lo que juzga también. Y eso es lo que finalmente un juzgado, una corte o el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir si hay razón o no. Estamos viendo es lo que justamente tiene esta demanda de amparo que se ha presentado, justamente. Así es. ¿No? Ahora, el objetivo es cuestionar a estas personas, al señor Vázquez y al señor El objetivo es buscar una Junta imparcial, porque lo que dice la Constitución, Maite, textualmente, en el artículo 154 relacionado a las funciones de la Junta, es que las sanciones deben ser aplicadas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Desde el punto de vista, las denuncias que tiene la señora Benavides no son ni razonables ni proporcionales. Pende sobre ella, hay un informe que se ha filtrado y luego hay un pleito entre el medio de comunicación y la Junta, se filtró o no se filtró, pero el informe que se ha filtrado dice que eso está calificado como falta grave. Claro, definitivamente haber adelantado en un caso opinión ya los está descalificando. Ya, pero esa opinión dice que lo que está investigando es falta grave. Y la falta grave da lugar o a la suspensión o a la destitución. Entonces, ciertamente hay una amenaza indebida o impropia o desproporcionada de una suspensión o una destitución. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa ha hecho la doctora Benavides en el último año que a alguna gente le disgusta tanto? Claro.
Bueno, y ahí tenemos el tuit, ¿no? De esto del medio de comunicación y también lo que ha dicho. Ese es un justamente. pleito de pulpo, es un tema donde la doctora Benavides no entra, No va a porque el entrar. pleito es entre medio de comunicación y la Junta. ¿Qué cosa dice la Junta? Yo no filtré. El medio dice, sí, a mí me he filtrado y yo lo he publicado y eso es correcto. Justamente. Uno de los dos miente. Y claramente, en cualquiera de los dos casos, Claro. eso afecta el derecho de la doctora Benavides. Exactamente. Y por otro lado está el otro asunto que es este proceso competencial. Correcto. ¿Es cierto? Ahí, ¿cuál es la situación? La situación es que el Ministerio Público como institución le dice al Tribunal Constitucional, oye, la Junta se está excediendo y está ingresando a analizar actos de gestión. Ellos dicen, no, 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 hemos revisado actos de gestión en la época de Inostroza, en la época de los cuellos blancos, pero era porque habían delitos debajo de eso. La pregunta es, ¿qué figura delictiva o qué acto razonablemente irregular ha desarrollado la doctora Benavides que amerite un procesamiento de esta naturaleza? ¿Qué es lo que en el último año ha hecho ella que a alguna gente le parece tan grave? Ha perseguido la corrupción del gobierno anterior, ha denunciado a los funcionarios, sigue denunciando a las personas que están complicadas. Hay gente que está detenida por el Poder Judicial a petición del Ministerio Público en función de esta actuación. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que le parece tan grave que amerita su fulminante destitución al poco menos de un año de haber sido nombrada por la Junta? Eso es lo que no me parece razonable, ni proporcional, ni inteligible. Pero ¿en qué consiste el proceso competencial? O sea, ¿qué es lo En que que, se cuestiona más allá claro, de lo que nos está comentando? el proceso la señora? competencial está diseñado en la Constitución, aunque a alguna gente no le gusta, ¿no? Para que el Tribunal Constitucional haga de árbitro. Así es. Ahí se pueden demandar los poderes del Estado, por ejemplo, el Congreso contra el Ejecutivo contra el Congreso, los órganos constitucionales, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público, un órgano constitucional contra la Junta de Justicia, las regiones o los municipios, para determinar sus competencias. Y el tribunal hace de árbitro. Claro. Eso te corresponde a ti, eso no te corresponde, eso le corresponde al otro. Y entonces ahí nos tenemos que atener todos, Ministerio Público y Junta, a lo que diga el tribunal. No les gusta el tribunal, y ese es otro tema. Les gusta solo lo que haga la Junta, es otro tema. Les parece que el tribunal no les da garantía de imparcialidad, es otro tema. Entonces, estamos en medio de un pleito ¿Qué es para jurídico, qué? Para constitucional, saber- ideológico. Ya, pero para saber qué, ¿cuándo destituir a una fiscal o cuándo No. colocarla? ¿Hasta dónde van las facultades de la Junta para investigar a los fiscales supremos o al fiscal de la Nación en materia de actos de gestión? Que no sean razonablemente perseguibles porque ¿Qué son cosa actos de es un acto gestión. de gestión? ¿Perdón? ¿Qué sería un acto de gestión? Entonces, Por ¿qué es el ejemplo, tema que el traslado de los justamente está fiscales o, debatiendo? por ejemplo, el crear fiscalías provisionales o, por ejemplo, disponer el mejor funcionamiento del Ministerio Público para su rendimiento funcional, porque claramente hay una sede de justicia en el país respecto al Poder Judicial y respecto al Ministerio Público, ¿no? La gente se queja de que los procesos demoran mucho o que los fiscales no hacen su trabajo apropiadamente o que los jueces no reaccionan con la celeridad y prontitud que se requiere. Entonces, eso requiere de administrar. O sea, el fiscal de la Nación es además el jefe del Ministerio Público y administra el Ministerio Público. Y ambos, digamos, el amparo y esta otra situación, ¿cuánto tiempo se van a tomar para resolver? Son dos temas distintos. La contienda de competencia es un juicio puro derecho, uninstancial, que se ve solamente en el tribunal. Y eso demorará 3 a 4 meses a que el tribunal dirima. Ya. Si no tenemos la razón, no nos dará razón y acataremos el tema, ¿no? Y de repente se parará el tribunal en pleno y aplaudirá la Junta, ¿no? O de repente dirá otra cosa. Ya. Y tenemos que sujetarnos a eso. Nos guste o no nos guste. Eso es lo democrático y lo constitucional. El amparo se tramita en sede judicial. Va un juez de primera instancia que admitió la demanda porque la ley le ordena admitir la demanda y ha fijado audiencia para el 25 de octubre, me parece, Ya. a las 10 de la mañana, y ahí se llama audiencia única y luego eso sentenciará. Esa sentencia va a la Corte Superior, que puede decir para acá o para allá. Si da la razón a la fiscal, se acaba el proceso, y si no da la razón, terminaremos también en el Tribunal Constitucional en 1 año y medio más o menos. Claro, entonces la vía que algunos están buscando de destituir a la fiscal no es tan corta. O sea, esto va a tener un proceso que va a ir incluso hasta la Corte Claro. Superior, de ser el caso. Pero en realidad, sí, pero en realidad no tendría que haber una vía para destituir a una persona injustificadamente. Hay que destituir al que merezca ser destituido con un debido proceso y con una decisión razonada y razonable, proporcional. Pero no es buscar destituir por destituir porque no me gustó o porque no me gusta su política o porque no me cae bien o porque no pertenece a mi entorno ideológico.
Eso no es democrático ni constitucional. Claro, y es lo que justamente ahora están tratando de probar con estos dos Así es. procesos, ¿no? Exactamente. Y el hecho mismo de que haya una disputa, un diferendo entre un medio de comunicación y la Junta acerca de si se filtró o no se filtró, filtré o no filtré, revela justamente eso, ¿no? Porque son los mismos argumentos, o sea, de un lado se repiten las mismas objeciones a la actuación, pero la pregunta es, en concreto, ¿no? Cuando, por ejemplo, el miembro de la Junta dice, no se puede buscar impunidad. ¿Quién busca impunidad? El que ha cometido un delito, el delincuente. O sea, si le dicen a la Fiscalía de la Nación, no puede buscar impunidad, le están diciendo que ha cometido delitos y que ha hecho una actuación pues, irregular que amerita su destitución al año de haber sido designada entre palmas por la Junta. Claro. Eso no es razonable. No, y evidentemente este adelanto de opinión, pues como bien dices, ponen entredicho lo que debería tener justamente la Junta Nacional de Justicia, o sea, tratar de mantener exactamente, la imparcialidad. Lamentablemente, ¿no? Así para es. quienes... ¿Qué ejemplo se le da a los jueces o qué ejemplo se le da a los fiscales de lo que tiene que ser una actuación imparcial, justa y honesta, cuando la propia Junta no actúa de esa manera y aparentemente actúa de manera arbitraria? Claro, ahora, todas estas situaciones tan particulares que se están dando en torno al Ministerio Público, desde el punto de vista político y de la opinión pública, ¿se puede interpretar como una suerte de interés de debilitarlo institucionalmente? Porque hay un gran cuestionamiento, o sea, de dos instituciones, la Junta Nacional de Justicia contra el Ministerio Público, también está el tema de los fiscales, en fin. ¿Qué está pasando? Yo creo que, digamos, de lo que puedo percibir, porque no tengo ninguna evidencia y además no participo de ese análisis, pero de lo que puedo percibir, hay una lucha ideológica, un debate ideológico, ¿no? O sea, algún sector dice, ya perdimos el Tribunal Constitucional, ya perdimos la Defensoría del Pueblo, hemos perdido casi el Ministerio Público, ¿no? No tenemos con nosotros el Poder Judicial, entonces hay la necesidad de tener esos cotos ideológicos en donde la gente piense de manera monocorde de una sola manera y no les gusta la alternancia, no les gusta la democracia, les gusta el silencio o les gusta el veto o les gusta, ¿no es cierto?, el agravio, ¿no? Entonces, cuando la fiscal actúa y persigue, como no pertenece a su entorno ideológico, entonces está mal, hay que sacarla, hay que destituirla. En cambio, a otra que sí nos gusta y tal, le saca un comunicado, porque tampoco la Junta tiene de sus facultades constitucionales o legales hacer comunicados en favor de nadie. Bueno, pero igual sacaron un comunicado. No se expresa con comunicado, ¿no? La Junta se expresa con resoluciones fundamentadas, razonables y razonadas, como dice la Constitución. Entonces, yo creo que en el fondo hay un gran debate ideológico acerca de a qué coto de casa pertenece cada quien. Y en el medio, como decía, el peligro acá es debilitar a una institución como la Fiscalía. Es una institución capital, ¿no? Porque en la persecución del delito y en la lucha, en la defensa de la sociedad, lo que dice la Constitución, el Ministerio Público representa y es el titular de la acción penal. O sea, el Poder Judicial actúa a requerimiento y a impulso del Ministerio Público, ¿no? Y si la gente hoy día está detenida y la gente soporta procesos con resoluciones del Poder Judicial, es porque el Ministerio Público ha hecho su trabajo. Y cuando el Ministerio Público no hace su trabajo, entonces tenemos un problema grave en la Administración de Justicia en general. Digamos, la Administración de Justicia tiene dos caras básicas, ¿no? El Ministerio Público que defiende a la sociedad y que requiere, y el Poder Judicial que juzga y sanciona. Así es, exactamente. Entonces, mientras se van resolviendo estos dos instrumentos, el amparo y el tema competencial, todo sigue tranquilamente, o sea, debería. O habría otra situación. No, debería. Yo creo que amenace... tenemos que esperar a qué cosa diga el Tribunal, pero la gente no puede llamarse escándalo o asustarse o molestarse porque uno haga uso de los derechos constitucionales, ¿no? Cuando a Fujimori le dieron el indulto, que fueron corriendo con un amparo, se fueron corriendo a la Corte Interamericana. Cuando se afectó a los magistrados, se fueron corriendo a la Corte Interamericana y nadie los insultó por eso. Son los instrumentos que existen en la Constitución y en el sistema, ¿no? Entonces, en ese caso, si alguien me puede decir qué de malo hay en plantear una acción competencial para que finalmente el tribunal resuelva lo que tenga que resolver, o por qué esto es una cosa tramposa, tendenciosa o ignorante, no sé, yo podría aprender, pero lo cierto del caso es que eso está previsto en la Constitución y son mecanismos de control interórganos que se hacen justamente para que el tribunal diga qué corresponde a cada quien. Bueno, exactamente. Y bueno, y todos además tienen derecho a utilizar el debido proceso, ¿no? Así es. Muy bien. Ha sido un gusto, doctor Quiroga, por haberlo escuchado y sobre todo que nos ha aclarado las dos situaciones que se están dando y como bien dice, hay que tratar de que las instituciones más relevantes del sistema funcionen, ¿no? Para el bien no solamente de los políticos, sino de todos los ciudadanos en general. Así es. Finalmente la ciudadanía la que
termina beneficiado con la buena actuación o pagando los platos rotos de la mala actuación. Sobre todo eso. Bueno, muy bien, hasta otra ocasión. Encantado. Y después del corte vamos a volver ya con el cine. Esta película en quechua, Huillacpirca, usted la vio, no sé, es muy interesante la forma en que se hizo, pero también el impacto que está teniendo en los cines. Así que no se vayan, que vamos a volver con eso. Es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta para hablar de cine y lo haremos con Yedi Ortega Moreno. Ella es productora de la película Huillacpirca. Buenas noches, Yedi, gracias por estar con nosotros. Ahí está con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? un gusto. Yedi, bueno, esta película Huillacpirca, que me parece que la traducción es el cine de nuestro pueblo, ¿estaría bien traducido así? La traducción literal es la pared que habla. Huillaj es la pared que habla, Ya. pero bueno, los no siempre son una traducción literal, ¿no? Más bien es una interpretación. Por eso es que la interpretación que le quisimos dar al título de Huillaj es el cine de mi pueblo. Claro que sí. Y además, en quechua, yo decía antes que en el Perú son más o menos 4 millones de personas que hablan esta lengua, pero además es parte también de la cultura de otros países andinos, Bolivia, bueno, hay parte de Chile también se habla, en Ecuador, que se ha convertido en un vehículo a través del cual podemos de alguna manera también exportar o compartir nuestra cultura. Ahora queremos hablar sobre los lugares donde ustedes están tratando, o los festivales donde están tratando de colocar a esta película. ¿A dónde vamos a verla ahora en el mundo? Bueno, la película está haciendo su camino con postulaciones. Ahorita no tenemos ninguna concreta, pero hay muchas postulaciones enviadas, ¿no? A diferentes festivales. Ya, pero concretamente, por ejemplo, podríamos ver algo de Huillacpirca en los Goya, que son estos premios en España. Bueno, los Goya no es un festival, son premios, así Claro, como un el premio. Oscar. No es un Tú puedes ver películas en competencia, películas en muestra, películas en galas, en fin, muchas secciones que cada festival tiene, ¿no? Los Goya es un premio y nosotros ahorita estamos muy felices de que Goya Espirja sea la representante peruana para los Goya. Entonces, cada país iberoamericano manda su película representante del país y de las que lleguen, no sé, 50 menos, más, pues van pasando filtros y van quedando hasta que al final quedan 5 películas finalistas y estas películas finalistas se anuncian la noche del Goya y ahí se conoce cuál es la película iberoamericana, ¿no? Que gana el premio el Goya, ¿no? Claro, y la película Huillacpirca venía ya con un precedente interesante porque también fue postulada al Oscar, ¿no es cierto? ¿Ahí qué sucedió? Nada, en realidad en las redes se han alborotado y se han hecho muchas teorías, ¿no? Respecto a lo que pasó. Y la cuestión es bien simple. Ya. A cualquier premio o a cualquier festival del mundo, tú puedes postular tu película una vez. Si no la seleccionan, esa vez no es que tú dices, la presento el otro año y el otro año y el otro año. No es así. Entonces nosotros y son bases, en este caso son las bases del Oscar, no son las bases del Ministerio de Cultura, Ya. ¿no? En el caso de Perú, el Ministerio de Cultura, que es a través del ADAFO, que es el ente cinematográfico de nuestro país, es el que hace convoca y organiza la selección de la película peruana que representará en los Goyas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos academia. Bueno, casi todos los países tienen la academia constituida. Nosotros no estamos en proceso, espero que prontamente ya esté habilitada.
Y entonces, mientras no exista la academia, el ente cinematográfico del país se encarga de hacer la selección. Entonces, cualquier película, cualquier productor, cualquier director es libre de inscribir su película a la convocatoria que hace la DAFO. Entonces, así nosotros el año pasado nos postulamos junto a otras películas peruanas y seleccionamos a El corazón de la luna, de Aldo Salvini, ¿no? Una linda película. Ellos presentaron para el año pasado. Y nosotros no nos presentamos al Goya el año pasado por diferentes motivos. Estábamos en un estreno de la película, ¿no? Y entonces, al no habernos presentado el año pasado al Goya, teníamos la opción de presentarnos este año al Goya. Obviamente, no al Oscar, ¿no? Eso es. Interesante. Ahora, obviamente en la opinión pública y en la ciudadanía, pensar que tenemos nuestras películas postulando para estos premios siempre genera expectativa, porque como bien has dicho, son una suerte de reconocimientos al trabajo de muchas personas que están vinculadas a este quehacer, ¿no? Uno ve la película como un producto final cultural, pero detrás hay mucho esfuerzo y hay muchas, obviamente, personas que interactúan. ¿Cuán importante es que tengamos películas que justamente están en esa aspiración de postular, más allá del vínculo con el show business y esta cuestión? ¿Cuán importante es en verdad que puedan estar compitiendo en esos niveles? Bueno, siempre es bueno y es por supuesto que las películas puedan estar en competencias importantes en el mundo, ¿no? Es importante para visualizar la cinematografía peruana, los directores, a los técnicos, a los actores, ¿no? Ponerlos en vitrina, por supuesto que siempre es importante. Y yo creo que cada vez se están haciendo películas que tienen ese nivel de competitividad en una competencia internacional de este nivel, ¿no? ¿Y antes se han postulado películas en quechua para estos premios? Tú conoces, no sé, por eso lo pregunto justamente, ¿ha habido postulaciones de películas con este tipo de característica? Me parece, pero no podría asegurar que Retablo, que es una película en quechua también, estuvo representando, no sé si al Oscar o al Goya, pero por ejemplo sí te puedo confirmar que fue representante de no fue representante, compitió en los BAFTA, ¿no? Ya, exacto. Porque además ver películas en un idioma que no son los dominantes también puede tener su propia ruta, ¿no? Y su propia interpretación. ¿Tú cómo crees que se valoran estas postulaciones a nivel de estos premios? ¿Cómo los valoran justamente? ¿Lo ven como un elemento interesante? ¿Qué elementos tomarían en cuenta justamente para que pasen al siguiente nivel? No sé si esos son elementos que ustedes también van calculando cuando hacen la postulación. No, en realidad cuando tú haces la postulación no tienes mucho que calcular, porque la película ya está hecha, ya está terminada, ¿no? No tienes mucho que hacer, ¿no? Y en la valorización de los jurados de estos premios, en realidad también es muy relativo, ¿no? Porque van variando año a año los jurados, cada jurado es totalmente objetivo de la que les gusta, Así. ¿no? De las historias que les gusta. Entonces es bastante relativo, ¿no? Y yo creo que con el esfuerzo que cuesta hacer una película en nuestros países, la verdad que no sé, no creo que haya un productor o un director que haga una película, o sea, pensando en entrar a Cannes o en entrar a tal festival, ¿no? Cuando tienes el dinero y de repente que sobra, puedes darte ese lujo, pero en nuestras condiciones es muy difícil, ¿no? Hacer una película para eso, porque también eso es una carrera que puede ser que entres o puede ser que no entres, ¿no? Exactamente. Entonces, Interesante lo que comentas, que no hay un criterio como único en las valorizaciones que se hacen en estos premios respecto de las películas. O sea, puede ser así de distinto de un año a otro.
O sea, lo que siempre se valora finalmente es el valor cinematográfico de la película, ¿no? Una película que esté bien hecha, que esté bien contada, que esté bien actuada, que tenga un valor como pieza artística, ¿no? Y de hecho hay festivales o premios que tienen determinado perfil de películas que premian, ¿no? O sea, las películas que premia Cannes tienen un perfil diferente a la que, no sé, a la que premia Locarno, por ejemplo. Sí pueden tener cierto tipo de películas que entran a la competencia, ¿no? Pero no es que hay un formato, no hay una fórmula que te digas, esto voy a hacer porque esto le gusta a Cannes. No es así de fácil, ¿no? Claro, Yedi, ¿y entonces con qué expectativa están yendo a los premios Goya? Bueno, con expectativas de la ilusión, ¿no? Siempre para mí la ilusión, el sueño es fundamental para hacer cultura, para hacer arte, para hacer cine en nuestros países. La ilusión es lo principal, ¿no? Nosotros hicimos esta película quechua con actores desconocidos, en condiciones difíciles, con la ilusión de hacer una linda peli porque creíamos en nuestra historia. Entonces, con esa misma ilusión, vamos a los Goya con las ganas de que un público diferente, como son estos jurados, la puedan ver, la puedan valorar, puedan conocer una historia andina diferente, ¿no? Porque en general también las historias, no solamente en estos premios, sino también en nuestros países, en el caso de Perú, el cine siempre o casi siempre ha presentado al Ande, a sus personajes desde, desde la violencia, desde el abuso, desde la marginalidad, ¿no? Y Huillas Pirja quisimos hacer algo diferente, ¿no? Quisimos hacer una historia que tenga mucha luz, mucho color, mucho sueño, con historias, también historias difíciles, duras, ¿no? Como por ejemplo el nivel educativo en nuestro país, la distancia dolorosa, económica, geográfica, social Claro. que existe entre nosotros, los peruanos, en fin, todo lo que podemos ver en Huillas Pirja respecto a estas yayas que duelen tanto, pero no quisimos que nada de estas cosas fuertes puedan opacar la luz de la historia, que era la de este niño que descubre el cine y sueña con hacer su película en quechua y toda la comunidad lo impulsa a lograrlo, ¿no? Así es. Es como dices, Yedi, la película es muy luminosa, tiene elementos muy positivos y como has bien mencionado, se presenta a un mundo andino menos doloroso y, como has mencionado, marginal, ¿no? Para cerrar, ¿cuánto tipo de apoyo tienen este tipo de iniciativas cinematográficas? Has hablado de DAFO, ¿hay otro tipo de fondos específicos para, por ejemplo, películas en quechua? Sí, esta película es una película nacional. Muchas veces la señalan como una película regional. No, nosotros ganamos un fondo nacional. Ajá. El concurso fue concurso de largometrajes en lenguas originarias. Y nosotros ganamos ese premio y también ganamos el Fondo Iberoamericano de Ibermedia, que es un fondo de coproducción al que tienes que postular con un coproductor miembro de Ibermedia, y nosotros postulamos por una cuestión estratégica, por supuesto, también con Bolivia, porque justamente es un país andino, es un país quechohablante. Nuestro coproductor es Alma Films. Ellos también son los productores de la película boliviana Utama, que el año pasado estuvo en el Festival de Cine de Lima, una película en quechua también, que el año pasado además fue la representante boliviana para el Oscar y para el Goya. Estupendo. Entonces, nosotros fuimos con esos dos fondos, que son, en nuestros países no existen muchos fondos para el cine, ¿no? Bueno, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por haber compartido con nosotros esa ilusión por el cine peruano y sobre todo en quechua. Y contigo, además, pedirles a todos nuestros amigos que nos despedimos, nos acompañen la próxima semana. Y bueno, esto ha sido Diálogo Abierto. Nos vemos en una semana más. Hasta entonces.